Continuamos en Televida con la presencia de Fabiana Mardelli, especialista en odontología láser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy tenemos un caso muy interesante. Vamos a hablar de osteonecrosis del maxilar provocado por ciertos medicamentos, ¿cierto? Sí, muy bien. Medicamentos que son prescriptos por médicos, Ajá, sobre todo en personas que tienen osteoporosis o osteopenia y otras patologías más graves como cáncer. claro. Pero los más comunes de ver son los que están tomando esas medicaciones antirresortivas para combatir la osteoporosis. Ajá. Lo cual es un efecto colateral, no quiere decir que esté mal indicado para lo otro, ¿no? A veces está demasiado usado, Ah, está demasiado sobreindicado. usado, sobreindicado y en algunas patologías que no hacen falta. O Claro, sea, yo por ahí voy a llamar un poquito a la conciencia, sí. tanto a los médicos que prescriben como a los pacientes que sepan que cuando reciben un bifosfonato, por ejemplo, que es una medicación antirresortiva, puede tener consecuencias en los maxilares. Osteonecrosis, hablamos de un tejido muerto. Es un tejido necrótico porque lo que justamente hacen para evitar esta fractura, por eso se da en pacientes con osteoporosis severa, está indicada, lo que produce es un endurecimiento del hueso, para que se entienda. Ajá. Evita la acción del osteoclasto, que es una célula que es el que viene y come el hueso viejo, Sí. lo digo muy Sí. gráficamente. Entonces en los maxilares se produce un acúmulo de ese tejido necrótico muerto que se infecta secundariamente. Ajá. Y también hay una pérdida de irrigación, porque al haber un acúmulo de hueso duro sin vida, hay una pérdida de oxigenación y de irrigación de los maxilares, Claro. y hace que sea más propenso a las infecciones. Y esto lleva a una sensación de dolor, molestia. Sí, molestias, dolor, medicación con antibióticos, como medicamos con antibióticos como para una osteomielitis por bastante tiempo. Claro. No son los 7 días, 10 días o 15 días, es mucho más. Bien. Porque no resuelve el cuadro. Tenemos un caso de una paciente, vamos a ver, creo que tenemos fotos primero. Sí, tenemos el caso. Este es el videos. caso de la paciente que consulta después de varios años de tomar antirresortivos. Ella tenía indicado antirresortivos porque tenía osteopenia. En estos son los casos, yo estoy apretando y está saliendo pus de dentro del maxilar. Eso es característico. A veces hay tejido necrótico y tejido muerto de hueso expuesto, y es muy doloroso. Uno está induciendo ahí a la secreción, y ahí estamos trabajando con el láser. Hacemos diferentes técnicas de debridamiento, tratamos de hacer un tratamiento mínimamente invasivo, porque esa es la indicación, y ese es el láser que actúa decontaminando. Es una parte más del tratamiento, ¿sí? Perfecto. Con óptimos resultados. Bueno, no sé si tenemos ahora el testimonio de la paciente. Tenemos el testimonio de la paciente. Vamos a escucharla entonces. Bueno, Isabel, a ver, cuéntenos primero por qué consultó acá con nosotros en el consultorio. Bueno, consulté porque tenía una infección en la encía, no sabía bien de dónde venía. Bueno, hasta que la doctora me vio y me dijo que era una osteonecrosis. Necrosis del maxilar. Bueno, empezamos con antibióticos. Bueno, al principio más o menos mejoró el dolor y con lavajes. Pero ya después de tomar 2 meses antibióticos no hubo caso con el que tomaba para nada. Bueno, entonces volví a la doctora, pues tenía turno más adelante. Y bueno, ahí empezó con ¿Seguía láser. dolorida? Sí, cada vez peor. Muy dolorida estaba. Muy dolorida, muy dolorida, terrible. Hasta el oído, parte de la cabeza, sí. ¿Y la doctora le empezó a hacer tratamiento Sí, me láser? empezó a tratamiento con láser, que ella me lo recomendó, que me pareció que... Y bueno, y sí, la verdad que ya con la primera aplicación ya ¿Notó soy la otra diferencia persona. Sí, en la primera terriblemente, terriblemente. Bien. ¿Y sigue bien? Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, La verdad ¿lo recomendaría el tratamiento, sí, Isabel? ¿cómo que no? Una maravilla. Bueno, muy contentos de que le vaya muy bien. Bueno, gracias, Isabel. No, por favor. Bueno, la respuesta de todos los pacientes, ¿no? Que no sienten nada de dolor ni sensación con el láser. Exactamente. De todos modos, estas intervenciones sí necesitan un poquito de anestesia. Ajá. Sobre todo cuando voy a debridar, cuando voy a ir a decolar y a meterme dentro del hueso a sacar todo lo que está mal organizado. Allí se saca toda la parte necrosada. Se saca todo el tejido de granulación, que es el tejido que, de defensa que pone nuestro cuerpo para autorresolver el foco. Sí.
Y sí, se coloca el láser y se colocan ciertos elementos químicos que con el láser se activan Sí. y tenemos una óptima decontaminación. Vos fíjate que esta paciente había venido a una primer consulta, se le habían prescrito los antibióticos y después no la vimos por un tiempo Claro. y estuvo 2 meses tomando antibióticos, lo cual es muchísimo tiempo, Ujú. con toda la Sí. resistencia que existe, antimicrobiana, y todas las contraindicaciones que eso trae. Entonces, el láser es hoy una herramienta muy valiosa para estos pacientes. Ujú. Desintoxico al paciente, le saco toda la medicación antibiótica o gran parte de la medicación antibiótica y el paciente puede volver a usar la prótesis porque ella estuvo casi 2 meses sin usar la prótesis. Claro, Porque ese claro. es otro efecto que no va a poder resolverse hasta que se resuelva el cuadro infeccioso. Sí, claro. Ahí no la tenía colocada porque recientemente habían hecho el tratamiento. Habíamos terminado el tratamiento. Y Bien. hay una foto más de cómo terminó. A ver. Así, esto fue después de la primera sesión. Vos Ajá. fíjate que lo que yo mostré al principio, que era un foco activo, que supuraba, Sí. fíjate lo limpio que quedó. Cerradísimo. Ella tuvo 2 sesiones nada más y una de Maravilloso. mantenimiento. Increíblemente positivo Después el cambio. tendrá que ver, bueno, de rever los medicamentos que la llevaron a este estado, ¿no? A ver Exactamente. qué pasa con esto, Ese ¿no? ya es otro tema Sí. que es más difícil porque ahí entra las industrias farmacéuticas y es todo otro tema. Pero bueno, yo lo único que quiero dejar como mensaje es que sean cuidadosos a la hora de prescribir, porque se prescriben muchas veces estos medicamentos como preventivo para Claro. osteopenia. Y no es así. La forma de uso no es la indicada. Vamos a dar dirección y teléfono donde están trabajando. Sí, la dirección Mariana. es Santiago 352, planta baja, y el teléfono es 3416-446-457. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más. Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien. Bueno, vamos a retomar el tema. Habíamos estado hablando del contexto plasmático en el que vivimos, de nuestro propio plasma. Hablábamos de la relación de esto con el sistema endocannabinoide, del beneficio que provoca el cannabis a nuestro cuerpo actuando directamente sobre las emociones. Entonces, bueno, un poco vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? En entender por qué el cannabis actúa sobre las emociones y las enfermedades autoproducidas, ¿no? por Exactamente. estas emociones. ¿Y en qué nos puede ayudar para mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, en realidad, ¿por qué el cannabis me puede ayudar? Porque en realidad lo que no sabemos, y es lo que quiero explicar, que el organismo humano autoelabora una sustancia propia humana que es idéntica al cannabis. ¿Por qué razón? Porque por nuestro trabajo de investigación llegamos a establecer, y voy a dar la referencia, después puede ser chequeada, Sí. que en realidad hace 400.000 años, cuando empezaron a existir los primeros seres humanos, Sí. que ni siquiera es el Homo sapiens, anterior a eso hay una cueva en la región de Denisova, en la Siberia rusa, porque tenemos que entender que hace 400.000 años los primeros humanos se refugiaban por los climas Claro. en cuevas. Ujú. Por lo tanto, ahí hay un yacimiento de especies. Sí. Cuando se detecta esto, resulta que hay 2 especies. Una que es la que conocemos, que se llama los neandertal, Ujú. y otra especie que no sabían cuál era, que era humana, pero no era idéntica a los neandertal. Y que, como no sabían cómo llamarle, le pusieron los denisovanos. Sí. Estos señores denisovanos venían del Tíbet, Ajá. donde nace la planta del cannabis hace 28 millones de años. Bien. Y en realidad, a veces lo semántico confunde. La planta no nació hace 28 millones de años, sobrevivió Ujú. al Tíbet hace 28 millones de años. Significa que pudo sobrevivir al clima más hostil que hay sobre el planeta Tierra y totalmente cambiante. Ajá. Y entonces, ¿qué logró esa planta? Logró 2 genes. El gen de la supervivencia y el gen de la adaptación. Sí. Sobrevivió al Tíbet, y si yo tomo en la primera planta cannabis, pero si yo tomo esa planta y la planto en cualquier lugar del mundo, la planta va a sobrevivir y se va a adaptar a ese lugar y va a tomar lo que el medio ambiente de ese lugar necesita. Ujú. Se nutre del ambiente. Entonces se adapta a cualquier clima.
Probablemente la planta no va a ser idéntica a la primera, pero va a tener la característica del cannabis. Claro. Ahora bien, estos señores, los denisovanos, al llegar al Tíbet, pudieron sobrevivir en función de lo que sobrevive hoy. O sea, consumieron, comieron, se alimentaron de la planta cannabis. Sí. No lo fumaron, se alimentaron. Claro, sí. Pero al alimentarse, introdujeron a nuestra genética, a nuestro ADN, a nuestro genoma humano, introdujeron el cannabis. Ajá. Desde ese principio. Estos señores llevaron a la cueva de Denisova el cannabis y se encontraron con la segunda especie, que es la que nosotros conocemos, que se llaman los neandertal. Sí. El neandertal es lo que yo conozco hoy como el ser europeo, el occidente. Y los denisovanos son los seres del oriente. Pero como tenían una supervivencia superior, porque te habían consumido el cannabis desde el principio, Sí. son los denisovanos los que cruzaron el estrecho de Bering y poblaron el norte de América, que son los esquimales. Ajá. Tienen los mismos rasgos que los denisovanos. Claro. Y los mismos denisovanos se fueron hacia Oceanía y son los maoríes. Entonces, nuestra cultura occidental está basada en los neandertal, pero nosotros consumimos cannabis a través de los denisovanos y el cannabis está incorporado a mi organismo. Cuando yo gasto mi propio cannabis, que serían los endocannabinoides, que son los que me ayudan a la supervivencia, cuando yo los gasto, ¿por qué? Porque cuando recibo una cuestión emocional, me empiezo a autoagredir, o sea, empiezo a atacar mi propia sobrevivencia y para seguir sobreviviendo tengo que consumir esos endocannabinoides propios. Cuando los consumí, ¿a quién se lo voy a pedir prestado? A la planta que me generó desde el principio. Esa planta, yo tengo la misma cadena genética de supervivencia y de adaptación que tiene esa planta. O sea que el cannabis medicinal viene a ser el eslabón que se va gastando, que vamos perdiendo, quizá porque no vivimos como el neandertal, no tenemos la planta así como para consumirla diariamente, obviamente, pero sí sufrimos enfermedades por cuestiones emocionales que van desgastando lo que sería el sistema endocannabinoide, esto que se ha formado. El sistema de supervivencia humana. El sistema endocannabinoide, en definitiva, se ha ido formando en función de esto. Exactamente. Como yo después tuve otras fuentes de alimentación, no necesito ir al cannabis. Claro. Ahora, cuando yo tomo el cannabis, mi organismo lo reconoce como propio y activa todo o pone en equilibrio los sistemas de supervivencia que tenemos y son los sistemas los que me curan a mí, no el cannabis. Sí. Es mi propio sistema en estado de equilibrio. Tal cual. Que pierdo cuando pierdo mi equilibrio emocional. Bueno, se nos fue el tiempo, pero avanzamos un poquito más en el entendimiento de por qué el cannabis de alguna manera es parte nuestra, ¿no? Y que nosotros, ahí está la historia. Claro. Nosotros vemos la historia desde acá, nosotros somos el último eslabón de una cadena evolutiva. Sí. Nosotros nacimos con el cannabis incorporado en nuestro organismo hace 400.000 años. Y ha creado esto una especie de sistema inmunológico, por llamarlo así, que se llama sistema endocannabinoide. Exactamente. Perfecto. Vamos a decir para todas aquellas personas interesadas en el tema, CMC, que está funcionando ¿dónde? Calle Entre Ríos, 669. Bien. Y nuestro teléfono es 153-145-644. Las consultas son gratuitas. Como siempre. Así que se pueden acercar por allí. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya venimos con más. Claudio presenta exquisitos platos en sus redes. En Facebook y YouTube, Claudio Márquez. En Instagram y TikTok, Claudio Márquez 66. Y en pastas, hablando de pastas, te proponemos que disfrutes las exclusivas pastas bien caseras, bien ricas, como los ofrece siempre Pasta Fresca García. En Instagram, @GarcíaPastas. Mira. Disfruta nuestro sabor artesanal. Conoce nuestros productos. Pastas Frescas García. Italia 1532. 440-8234.
¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.